Bienvenido. Este es el podcast de Calvary Sur, un espacio para crecer juntos en la palabra de Dios. Somos una iglesia cristiana en Jalapa, comprometida con enseñar la Biblia verso a verso. Gracias por acompañarnos. Abre tu corazón, abre tu Biblia y comencemos. ¿Te parece? Vamos a la palabra de Dios. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 1. Y hoy es el Día de las Mamás. ¿Sí? Hoy es el Día de las Mamás y estamos contentos por poder recibir pues a las mamás que pudieron venir hoy. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Somos bendecidos. Somos bendecidos porque pues todos tenemos una mamá, ¿verdad? Somos bendecidos porque Dios nos dio una de las mejores muestras de amor, de su amor, es el amor de una madre, ¿sí? Y hablando un poquito más allá de los regalos y qué le pudimos haber dado a las mamás, flores, comidas, tenemos que hablar acerca del carácter de la mamá. Y así se llama el estudio del día de hoy, el carácter de mamá. Y es que la sociedad nos ha puesto como modelo, nos ha vendido la idea que una buena mamá es la mamá que se sacrifica, la que madruga, la que nunca se cansa, la que lo da todo por sus hijos. Suena bonito eso, ¿no? ¿Sí o no? Aunque realmente bíblicamente no es así. He conocido muchas mamás entregadas, abnegadas, que lloran por sus hijos, pero resulta que sus hijos terminan en drogas, o son rebeldes, o simplemente se van de la fe, no caminan con Dios. Y también he conocido mamás que aunque no han tenido hijos, sienten que a lo mejor eso es algo que les hace falta en su vida, que por no ser mamás, entonces tampoco están cumpliendo con ese requisito y se sienten carentes y a lo mejor también hay mamás que tuvieron hijos que quisieron y que ahora están cansadas, están agotadas y se sienten culpables y se sienten sin ánimo porque sienten que no han avanzado. Ahora, aquí el centro o el problema no es el amor de una mamá, no lo vamos a cuestionar. Y lo que quiero centrar es más bien en poner el carácter de mamá en el lugar de Cristo. Si hoy te vas pensando que voy a decir así como que mamá, esfuérzate más, échale más ganas, no es por ahí. Yo quiero decirte que el verdadero carácter de mamá no se trata de que le eches más ganas. ¿Cuántas veces has querido ser más paciente con tus hijos? ¿O cuántas veces has querido ser un poco más amable? ¿O cuántas veces de esos momentos de desesperación te das cuenta que no debiste haber gritado, o no debiste haber hecho, o no debiste? ¿Y qué resulta? El verdadero carácter de mamá tiene que buscar a Cristo en primer lugar. Y para eso venimos acá. Vamos a la Biblia, Primera de Samuel 1, y vamos a conocer a Ana, una mujer que nos enseña a ser, qué es querer ser mamá, pero también lo que es buscar el carácter de Cristo en primer lugar. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 1,
Dice, ahí denme un segundito aquí que se me atoró. Ya. Hubo un varón en Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efreteo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana no podía tener hijos, ¿sí? Tenía su rival, Penina, y la provocaba. Y se levantaban estas maneras, ¿no?, de comunicarse entre ellas, diciendo como niños, más bien ella como niña, así de: pues yo sí tengo hijos y tú no, lero, lero, candilero. Y la otra pues se molestaba, se irritaba y le dolía en su corazón el no tener hijos. Y año tras año iban al tabernáculo y Penina le hacía llorar porque imagínate, a la hora de hacer la repartición, le daba a Penina y le daba a sus hijos y a sus hijas, y pues había mucho que les daba a ellos porque eran más. Pero Ana sentía que no le correspondía más y le dolía en el corazón porque no le daba, no por no darle más. Y date cuenta que el dolor del corazón de Ana era no tener un hijo. Y Elcana, su esposo, la amaba, pero no entendía el dolor. Y le decía: bueno, ¿no te basta? ¿No estoy yo más guapo? ¿No estoy yo más, no te doy más besos que 10 hijos? Pero Ana tenía un corazón, tenía un dolor en su corazón porque no podía tener hijos. Ahora, ¿cuál es la primera lección que vemos aquí? Es que en el carácter de mamá reconoce que tanto la maternidad como la esterilidad, el tener hijos o no tener hijos, está bajo la soberanía de Dios. Claro que debemos de entender que la gracia de Dios es con nosotros, sea cual sea nuestra condición. Ahora, a lo mejor tú puedas decir: es que a mí me tocaron los mejores hijos del mundo. ¿A qué mamá le tocó los mejores hijos del mundo? Y a lo mejor tú puedes decir: no, es que este hijo, híjole. O a lo mejor no tienes hijos, puede ser, ¿no? Pero debemos entender que el carácter de mamá
Debes de reconocer que Dios está en pleno control de mi situación y de lo que estoy viviendo. Dios sabe por qué estoy viviendo esto. Si tenemos hijos, es gracia de Dios. Si no los tienes, es gracia de Dios. Y hoy es un mensaje dirigido específicamente para las mamás, pero aquellas que no tienen mamá, de repente ese gusto o este deseo que tienen en su corazón por tener un hijo, déjame decirte, tu identidad está en Cristo y está guardada en Cristo, y Dios sabe el momento en el que va a satisfacer tu corazón, o la manera en la que va a satisfacer tu corazón. El corazón piadoso de Ana, o el carácter piadoso de Ana, no dependía en tener un hijo, porque ella buscaba a Dios y conocía a Dios. Y le decía, es más, Ana le decía, yo soy tu sierva. Ahora, acuérdate de tu sierva. Claro que había que pedirle, claro que había que ponerlo sobre la mesa, pero el carácter de Ana iba a buscar a Dios, en ser sierva de Dios. El problema de hoy en día es que las mamás buscan su carácter no en Dios. Buscan su carácter en el Instagram. Buscan su carácter en qué es lo que está bonito, en cómo se debe de ver. Buscan su carácter en las cosas en las cosas que se derrumban y que se ocultan para que no se vea. Buscan que su carácter sea todo bonito. ¿Qué pasa cuando en efecto las cosas se derrumban? Cuando se cae, cuando los hijos fallan. ¿Qué pasa con mi carácter cuando mi fundamento no es Cristo? ¿Qué pasa cuando realmente estoy más bien fundamentado, mi identidad está fundamentada no en Cristo, sino en quiénes son mis hijos y en qué es lo que ellos hacen? Déjame llevarte a los siguientes pasajes. Yo dedicaré, dice el versículo 11, no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Dios, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Y le dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuál es el corazón o el carácter de una mamá que busca a Dios antes y durante la maternidad? Antes y durante su vida, no importando si tiene hijo o no, derrama su corazón delante de Dios, y aún en su amargura, aún en los momentos complicados, aún en esas atribulaciones que estaban en su corazón, ella no fue y le rompió la cara a Penina, que yo creo que ganas no hubiera faltado. A lo mejor hubiera ido con el Cana y le hubiera dado cachetadas para decirle, oye, sino que ella fue y derramó su corazón delante de Dios. No se quedó en su casa quejándose. Fue a Dios, orar con el alma. Y ahora imagínate cómo era, vamos en el punto 2 por ahí. Imagínate cómo era la manera en la que ella estaba orando, que el sacerdote que iba pasando por ahí pensó que estaba borracha. Pero ella no se ofendió, sino que le dice el siguiente versículo. Versículo 16. No tengas a tu sierva por una mujer impía,
porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí le respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué? No estuvo más triste. Entonces, el carácter de una mamá existe cuando se vuelve sensible al Espíritu. Esto es, viene, derrama su corazón delante de Dios, lo pone a consideración de Dios y le dice: Señor, aquí ya hablé. ¿Qué dijo? ¿Qué dice el versículo? Ya hablé todo, ya le conté todo. El mundo nos dice: ve y díselo a tu mejor amiga y llora con tu amiga y ve y acusa al compadre, ¿no? Pero aquí el Señor nos dice: sé sensible al Espíritu, ve y dile todo al Señor. Ahora, no solamente eso, sino que sabe, una mujer sensible al Espíritu sabe convencerse de pecado. Sabe cuando está en una condición mal delante de Dios. Y es capaz de decirle al Señor: Señor, si este es mi pecado. Una mujer que es sensible al Espíritu es capaz de reconocer que su carácter no es el adecuado delante de Dios. Una mujer sensible al Espíritu, una madre sensible al Espíritu, es capaz de decir: sí me pasé. No actué correctamente. Y no solamente se convence de pecado, sino que también obedece la palabra. ¿Quieres que tu carácter sea como el de Cristo? Necesitas obedecer la palabra. ¿Quieres tener ese carácter? No solamente vengas y escuches, no solamente vas a la Biblia y la lees, sino que obedeces lo que el Señor te está diciendo. Y lo último sobre este carácter de mamá es que es una mujer que busca a Dios aun cuando hay sequía, aun cuando haya tribulación, aun cuando hay dolor, aun cuando las cosas no salen como uno quisiera. Busca a Dios. En este mundo que la sociedad te dice: la mamá es la que se sacrifica, la mamá es la que madruga, la que no se cansa. La Biblia nos dice: una mamá busca a Dios primero. Y de ahí va a haber un amor sabio. Porque a veces amamos mucho a nuestros hijos. Si yo le pregunto aquí a las mamás: ¿amas a tus hijos? Me van a decir: sí los amo. ¿Y por qué no los disciplinas cuando es necesario? ¿Por qué los consientes de más cuando los estás consintiendo? Porque no has desarrollado el carácter de Cristo. Mamá, Dios usa la maternidad para santificarte a ti. Dios usa a tus hijos no solamente para que críes hijos. Dios utiliza a tus hijos para que con cada berrinche, con cada desobediencia, con cada noche en vela, tú desarrolles el carácter de Cristo. Para que tú vayas creciendo. Y necesitas estar conectada a la fuente para que no salga de ti amargura y esta falsa resignación, sino que puedas decir: perdóname porque grité y lo que necesito es paciencia contigo. El carácter de mamá busca a Dios. Y esto me lleva al punto 3. Porque el carácter de mamá no idolatra a los hijos. Fíjate, versículo 19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá
Y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó, y después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Dios escuchó a Ana, nace Samuel, ¿y qué hace ella? Lo entregó a Dios. Lo crió, lo destetó y lo devolvió al Señor. El carácter de una madre entiende que los hijos son un préstamo, no son una posesión. Una madre entiende que sus hijos, que son de Dios, necesitan desarrollar el carácter de Dios, no su carácter. ¿Quieres que tus hijos se parezcan a ti? ¿O quieres que tus hijos se parezcan a Cristo? Y de repente vemos como la maternidad, decía alguien en una plática reciente, hemos romantizado tanto la maternidad que hemos olvidado que se necesita y se requiere darle el carácter a nuestros hijos. ¿Qué carácter le voy a dar? El carácter de Cristo. El asunto es que ellos están aprendiendo de nosotros. Y si nosotros no hemos desarrollado el carácter de Cristo, entonces pues no vamos a ver los resultados que queremos. ¿Cómo notamos que una mamá idolatra a sus hijos? Lo primero es, los hijos son el centro de su identidad. ¿Has platicado con alguien y le dices, ¿y qué vas a hacer? Es que voy a ir a mis hijos, y voy a llevar a mis hijos, y voy a traer a mis hijos, y todo es mis hijos, y el centro es mis hijos. Soy mamá de, y ya no hay nada más. Una mamá que idolatra a sus hijos tiene miedo de disciplinar porque están buscando siempre que ellos estén bien, que ellos estén en paz. Una mamá que idolatra a sus hijos tiene una culpa constante por no estar al pendiente de todo. Porque si no está al pendiente de todo, entonces no es una buena mamá. Una mamá que idolatra a sus hijos solo vive para ellos. Ha hecho su devocional a un lado por atender a sus hijos. Ha hecho a su esposo a un lado por atender a sus hijos. Ha hecho su propia vida a un lado, su descanso. Todo está en un segundo plano por atender a sus hijos. Ahora, el carácter de mamá no es la que más hace. Es la que más discierne, la que entiende, la que sabe cuándo abrazar, pero también sabe cuándo corregir. La que sabe cuándo soltar, pero también sabe cuándo apretar. ¿Y de dónde sale eso? ¿No sale de Instagram? No sale ni siquiera de los libros de la crianza. Tenemos muchos libros de crianza, sí, pero lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. No sé si tú, en tu sano juicio, recién destetado tu hijo, lo darías al templo
para que se termine de criar. Ahora, ¿aquí no recibimos niños? Yo ya acabé, gracias. Tengo los míos. Pero Ana vino y le trajo a Elí, a Samuel, a su hijo, y le dice: Señor, esto es lo que tanto te pedí, aquí está otra vez. Y lo volvió a poner al centro del templo con sacrificio, y le dice al Señor en adoración: aquí está. Oye, ¿qué mamá es esa? Ana no estamos hablando de una mamá que solamente quería el gusto de tener el hijo y de amamantarlo y ya deshacerse de ellos. O sea, está bien que cuando empiezan a crecer ya hay más gasto, pero Ana lo que hizo fue que lo puso en las manos correctas. Una mamá no idolatra a sus hijos, sino que pone a sus hijos en las manos correctas, en las manos de Dios. ¿A qué manos quieres entregar a tus hijos? ¿A tus miedos? ¿A tus frustraciones? ¿A tus ansiedades? ¿O a Dios? Y vas a decir: bueno, es que Ana tenía a Elcana, su esposo. Y ya leímos ahorita en los versículos 21, ¿qué le dice Elcana a Ana? Le dice: haz lo que bien te parezca. Ahora tú vas a decir así como que, bueno, ahí parece como que le está diciendo: haz lo que quieras, mujer. Pero no es así. El punto número 4 dice que el carácter de mamá necesita el apoyo de su esposo y de sus hijos. Y bueno, aquí les agregamos los hijos por el ejemplo, pero Elcana le dice: haz lo que bien te parezca. No es indiferencia, es haz conforme a lo que Dios te está diciendo que hagas. Elcana entendió que el llamado que tenía su esposa tenía un propósito, y más adelante vas a poder ver que en efecto Samuel tenía un propósito primordial en la vida del pueblo de Israel. Pero ¿cuál era el trabajo de Elcana? Imagínate que Elcana hubiera puesto trabas y le hubiera dicho: tanto querías ser un hijo, mujer, y ahora vas a empezar otra vez con... Tanto estabas llore y llore, ahí vas en las esquinas llorando tu amargura, y de repente me vas a decir ahora que lo vas a ir a dejar al templo. ¡Qué bárbara eres! ¡Qué inconsistente eres! ¡Qué terrible mujer eres! ¿Te imaginas que Elcana le hubiera hecho eso? Pero lo que Elcana hizo fue que le dio tiempo a Ana para buscar a Dios. Cuando subieron al templo fue y le dijo, no le dijo nada cuando estuvo ahí llorando en el templo. No exigió una mamá perfecta. Papás, a lo mejor tú no le estás exigiendo a tu esposa ser una mamá perfecta, pero a lo mejor estás exigiendo que haga lo que tú quieres, o que haga las cosas como tú quieres. Un hombre espiritual guía a su esposa, lidera a su esposa, ora con su esposa, le permite, le ayuda a su esposa a que desarrolle el carácter. Y si tú quieres ser ese padre espiritual, necesitas desarrollar tú el carácter espiritual. Si quieres saber cómo, nos vemos el 6 de junio en la conferencia de varones. Vámonos todos. Repórtate con Dani. Necesitas desarrollar ese carácter para poder no exigirle a tu esposa, sino para guiar a tu esposa para que ella también desarrolle el carácter de Cristo. Hijos, ¿qué tanto estás participando
en que tu mamá tenga ese carácter de Cristo. Estás dando dolores de cabeza. No te estás dando cuenta que tú también puedes favorecer o impedir, debilitar el carácter de mamá. Honrar a mamá como hijo es escuchar el consejo. Es no hacer enojar a tu mamá con necedades. Nada más por querer llevar la contraria. Nada más por querer hacer tu voluntad. Ya sabemos que está mal, pero ahí vamos, ¿no? Como hijos. Y una manera que es más fácil o que podemos ayudar a nuestra mamá a que desarrolle ese carácter es pedir perdón. Esposos e hijos, pide perdón. Tu mamá necesita escuchar que le pides perdón. Tu mamá necesita saber que le pides perdón. Mamá, perdóname, gracias por corregirme. Gracias por enseñarme. Punto 5. Y no puedo dejarlo pasar porque a lo mejor puede ser que haya quien no tenga hijos todavía o que no ha podido tener hijos. Y es que el carácter de mamá también se vive con hijos que no son biológicos. Primera de Timoteo, acompáñame por favor a tu Biblia. No lo tengo en las diapositivas. Pero Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Pablo está hablando aquí diciendo a Timoteo, y le dice: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. A lo mejor aquí pareciera como que tienes la oportunidad, y Dios te da la oportunidad de poder llevar ese liderazgo espiritual, esa paternidad espiritual o maternidad espiritual a otros. A veces como iglesia hemos deshonrado a aquellas que no son mamás. Pero Ana, antes de ser mamá, antes de tener a Samuel, ya era una mujer de fe. Y después de entregarlo, no tenía a su hijo en sus brazos y seguía siendo una mujer de fe. Dios la bendijo después con más hijos. 1 Samuel 2:21 nos dice ahí que tuvo más hijos e hijas, pero eso no es lo principal, sino es la responsabilidad que tienen de formar espiritualmente a otros. En Tito capítulo 2 se enseña que las mujeres ancianas puedan enseñar a otras más jóvenes, y eso es maternidad espiritual. Oramos para que las mujeres de esta iglesia puedan desarrollar el carácter espiritual, para que puedan tener ese carácter como Cristo, y que como iglesia haya mujeres que sean capaces de enseñar a otras y que les enseñen a ser buenas mamás, aún sin tener hijos. Que puedan guiar a las jóvenes que están necesitadas, aquellas que están en angustia. Yo doy gracias a Dios porque mis hijos, pero ahorita hablando de hijas, han encontrado consejo en hermanos que tenemos en la iglesia. Y de repente ya nada más veo ahí que están platicando en la esquina por ahí con alguien y digo, ok, algo estará. Yo sé que ella le está dando un buen consejo a mi hija. Y por último, déjame cerrar este estudio, que
el objetivo final es que el carácter de mamá sea el carácter de Cristo. Acompáñame a Gálatas, por favor, capítulo 4. Gálatas 4, versículo 19. Y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ¿qué? Cristo sea formado en vosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El objetivo final es que tú tengas el carácter de Cristo. Madres, padres, hijos, que desarrollen el carácter de Cristo. Mamá, no se trata de que tengas hijos perfectos, se trata de que te parezcas a Cristo. Mamá, no se trata de que seas esa mujer abnegada y esa mujer sacrificada, se trata de que te parezcas a Cristo. Y esto no es por esfuerzos, es por pura gracia. El hecho de que tú tengas un carácter piadoso o que tengas un carácter como Cristo no te va a asegurar tampoco que tus hijos no salgan rebeldes. Dios mismo, que el pueblo de Israel era sus hijos, dijo: son un pueblo rebelde. ¿Ahora tú crees que fue problema de Dios? Ellos tomaron sus propias decisiones. Ahora hay mamás que también fallaron mucho y Dios ha restaurado a sus hijos y ha restaurado a su familia. Mamá, te voy a pedir que no te esfuerces más en ser una mamá perfecta, sino te voy a pedir que te esfuerces más en buscar a Cristo. Mientras tú pasas más tiempo con Cristo, más te vas a parecer a Él. Y eso es el carácter que tus hijos necesitan ver. Ese es el carácter que tus hijos necesitan imitar. Ese es el carácter que disciplina con amor. Es el carácter que perdona. Es el carácter que aconseja con sabiduría. Ese es el carácter que necesitamos. Necesitamos que te parezcas más a Cristo. No como Cristo, que Cristo no controla, sino que nos va diciendo por dónde caminar. No como una mamá que exige y que pide que sean las cosas como quiere, sino como una mamá que guía y que anima y que lleva a sus hijos por el camino de Cristo, porque Cristo es su centro, porque Cristo está en su corazón. Si te puedes llevar algo esta semana para tu casa, no te lleves algo como es que hay que ayudar más en casa, mamá, o ser más paciente. Sino que te detengas un momento y que le digas al Señor: Señor, ¿qué quieres probar de mí hoy? ¿Qué parte del carácter quieres forjar en mí? Y te vas a dar cuenta que cuando la leche se riega o cuando un pleito sucede, vas a ver que Dios quiere tratar contigo. Amor, gracia, paciencia, humildad. Si de repente te sientes que tus hijos te desafían, solamente di: necesito actuar con misericordia, necesito actuar con prudencia. Y si fallas, porque vas a fallar, solamente necesitas poner delante de Dios y decirle a tus hijos: perdón porque fallé.
Y sé que es difícil. Y yo mismo lo he hecho, aún con la emoción en el estómago que me da vueltas, pero solamente decir, necesito pedir perdón. Y te pido perdón. Eso es carácter. La humildad de reconocer que son falibles. La humildad de reconocer que no van a ser eternas. La humildad de reconocer que no van a ser perfectas, pero son justamente la mamá que Dios quiere tener. El carácter no se forja con ese esfuerzo, se forja con Cristo. Un papá que guía con Cristo, hijos que obedecen en Cristo, y así, familias que honran a Dios, familias que están en paz con Dios, familias que encuentran bendición solamente por disfrutar a Cristo. ¿Qué te parece, mamá, si te pones de pie?